Hola amigos de España, os voy a presentar aquí un vídeo en español que ya lo he hecho en portugués y es el procedimiento más correcto de calcular el IVA en Excel. Entonces tenemos aquí un ejercicio con tres tablas. Obviamente las tres tablas están todas aquí en esta hoja por la cuestión de grabar el vídeo. Entonces tenemos una tabla con los productos relacionada con los escalones de IVA, de las tasas o de las tarifas de IVA. Creo que se puede decir tasas y tarifas en español, en portugués es taxa. Y tenemos el histórico de vigencia de las tarifas según el inicio que las tarifas han empezado hasta la próxima actualización. Tanto aquí el 1 de 7 de 2010 teníamos estas tarifas, hasta el 1 del 11 pasaron a ser estas tarifas, y aquí es una simulación de una vigencia que he puesto aquí. Bueno, entonces, para calcular el IVA en Excel, siempre, por lo menos, si es posible, poner esta tabla en las hojas de cálculo y hacer los cálculos según como yo voy a hacer ahora. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a utilizar y hacerlo por partes para que pueda ser más fácil entender el ejercicio. Entonces, en la primera parte será calcular el escalón de IVA según el producto. Entonces, tenemos aquí el producto 2 y vamos con la función procb, que es lo mismo que en Portugal, procurar vertical. Y entonces vamos a procurar el qué, vamos a procurar nuestro producto, punto vírgula, no sé cómo se dice, punto coma. Aquí en Portugal se separa los argumentos de una función por el punto coma. La matriz de la tabla, que es tabela productos. Atención, que yo estoy trabajando con tablas Excel. Estos son tablas Excel. Las tablas Excel tienen una nomenclatura de campos y de tablas y no son tablas de datos comunes, son tablas de Excel. Es completamente diferente. Entonces, vamos a utilizar la nomenclatura de tablas Excel para nos referimos a los rangos de las tablas. Entonces, tabla productos, y es toda nuestra tabla, está aquí, a naranja. Número índice de columna es el número 4, 1, 2, 3, 4. El escalón está en la columna número 4 de nuestra tabla productos, 4. Y correspondencia falso. ¿Para qué? Para que podamos ordenar esta tabla y siempre nos devolverá el valor correcto. Entonces tenemos que el producto 2 es el escalón 2. Entonces vamos a probar producto 5, escalón 3. Bueno, entonces, ahora aquí es lo más difícil. Ahora tenemos que saber, según esta fecha que está aquí y según este escalón que está aquí, cuál es la línea y la columna de la tarifa que nos coincide. Entonces vamos a utilizar dos funciones. La función índice, que en portugués también es índice, y la función coincidir en España es coincidir, que es igual a correspe en portugués. Por tanto, yo voy a utilizar, como tengo el Excel en portugués, voy a utilizar la función correspe, pero en español es coincidir, la función coincidir. Entonces vamos a empezar por la función índice. Igual a índice, lleva un asiento, índice. ¿Cuál es nuestra matriz de búsqueda? Nuestra matriz de búsqueda es la tabla histórico de IVA. Entonces, tabela taxas IVA o tabela tarifas IVA. Ahora, número
de línea. Número de línea aquí es nuestro truco, es la gran dificultad de este ejercicio. Entonces yo voy a poner, como aquí tenemos uno de 4, coincide con la línea número 3, voy a poner un 3. Y ya volveremos a este 3. Vamos primero a terminar la función índice. Entonces, el número de columna. ¿Qué es el número de columna? El número de columna aquí va a ser, según el escalón, que es el escalón 3, en la tabla históricos o tasas o tarifas de IVA, en este caso coincide con la columna número 3, aquí. Entonces vamos a utilizar la función correspe, que es la función coincidir en español, que vamos a buscar nuestro escalón, matriz, procurar. ¿Dónde vamos a buscar L3? En nuestra tabla de históricos, pero en el encabezado de nuestra tabla. Entonces vamos a poner tabela, tasas, IVA. ¿Y cuál es nuestro encabezado según la nomenclatura de tablas? Abrimos paréntesis, reto. Aquí nos da el listaje de campos de esta tabla y vamos a poner cabezallos, que son los encabezados de esta tabla en español. Cabezallos en portugués. Cerramos paréntesis, reto. Punto, coma. ¿Cuál es nuestra correspondencia? 0 exacta. Por tanto, en este rango aquí de nuestro encabezado nos va a buscar la posición del E3, que será el número 3. Cerramos la función índice y enter. Entonces, según la línea número 3 y según el escalón, entonces aquí nos va a devolver el número 3 también, que será 10%. Bueno, pero ahora si yo altero aquí para, por ejemplo, 25 de marzo de 2011, de 2013, por ejemplo, me continúa a dar 10% cuando esta fecha cabe entre el 1 del 11 de 2011 y el 1 del 4 de 2013. Y tendría que darme la línea número 2, por tanto, 6%. Entonces, ¿por qué nos da 10? Porque tenemos una constante aquí, cuando deberíamos tener una variable. Bueno, entonces, para calcular este 3 aquí, voy a hacer de la siguiente manera. Voy en una celda aquí aparte, voy a utilizar la función correspe, igual a correspe, valor a procurar, tanto correspe es la función coincidir en español, valor a procurar nuestra fecha, porque ahora ya hemos procurado el escalón y ahora vamos a procurar la línea de la función índice por la fecha. Matriz a procurar es la tabela tasas IVA, pero el rango data inicio, tanto el campo data inicio de nuestra tabla de históricos. Y ahora, tipo de correspondencia, vamos a poner un 0 y vamos a ver lo que pasa. Entonces nos da no definido. ¿Por qué? Porque esta fecha que está aquí no coincide con ninguna de estas que están aquí, porque aquí solo tenemos 3. Aquí tenemos, después es un intermedio, es un intervalo entre las vigencias, del inicio de las vigencias. Esta fecha coincide en el medio de estas dos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer que las fechas menores que la más grande que está aquí coincidan con la línea número 2? En este caso. Bueno, entonces, vamos al tercer argumento de la función correspe o coincidir y vamos a ver aquí que tenemos tres tipos de correspondencia: menor que, correspondencia exacta y mayor que. Aquí está en portugués, pero es muy fácil entenderlo. Entonces vamos a utilizar el menor que y vamos a
clicar Enter y ya nos da la línea número 2. Este 2 que está aquí es la línea número 2 de esta tabla. Entonces, ¿por qué tenemos que poner menor? ¿Por qué? Porque la función corruspe con el argumento menor va a ver dónde coincide esta fecha, y esta fecha va a coincidir entre estas dos, y nosotros queremos que nos devuelva la menor antes de esta que nos encuentre. Entonces la menor será la fecha 1 de 1 de 2011 y nos va a devolver esta línea. Vamos a poner ahora 1 de 4 de 2013, 1 de 4 de 13 y nos devuelve la línea 3. ¿Por qué? Porque aquí, por acaso, coincide la 1 de 4 al 1 de 4, coincide. Pero si ponemos 2 de 4 ya nos coincide, pero nos vuelve a devolver antes de esta la que encuentra menor que esta. Por tanto será 1 de 4, línea 3. Bueno, entonces ahora vamos a copiar aquí nuestra función y la vamos a pegar aquí en este argumento de la función índice. Entonces, Enter, y ahí está, ya nos da el 10%. Vamos a probar aquí con, por ejemplo, 2 del 8 del 10, que va a dar la línea 1, nos da el 5%, porque es el escalón 3. Vamos ahora a poner, por ejemplo, producto 1. Producto 1. Nos da el escalón 1, 21%, porque es la línea 1 y la columna 1. Por tanto, coincide con esta celda aquí. Bueno, espero que lo habéis entendido. Esto es muy fácil. Cuando no tenéis mucha experiencia, conviene hacer por partes. Por ejemplo, yo he hecho por 3 partes. Primero calculé en esta columna el escalón, después he ido a calcular la columna del escalón en la tabla de históricos y después la línea según la fecha. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la función proc que nos devuelve. Vamos a hacer un copiar, control C, copiamos y pegamos aquí en este argumento aquí de la función corruspe que nos va a buscar el escalón aquí. Entonces pegamos esa función, Enter, y ahora ya podemos eliminar esta columna. Bueno, entonces aquí tenemos una super fórmula que nos hace todo. Aconsejo hacer esto siempre por partes primero y después pegáis las partes de las fórmulas para constituir vuestra función. Yo tengo bastante experiencia y mismo así también lo hago por partes y después al final junto todo en la misma función. Espero que a partir de ahora utilicéis este proceso, que puede ser obviamente adaptado al ejercicio o al proyecto que tenéis en construcción. ¿Por qué? Porque siempre que haya recálculo de una fecha, siempre va a buscar la tasa o la tarifa correcta según las fechas. ¿Vale? Espero que os haya gustado y hasta un próximo vídeo.